Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a destapar una historia que ha estado en boca de todos, una que ha traspasado la pantalla y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Así es. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su romance, de su ruptura, y de todo lo que realmente pasó detrás de cámaras, más allá de la ficción que nos enamoró en Senkalkap. Sí, sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo porque esta pareja nos robó el corazón, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, pero también nos demostró que la realidad, a veces, supera la ficción. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te encanta el drama y los chismes, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos a desglosar cada detalle jugoso, te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, ponte cómodo, que esto se va a poner bueno. Vamos a ser honestos, cuando Kerem y Hande saltaron a la pantalla como Serkan Bolat y Eda YLDZ, todos caímos rendidos a sus pies. La química que desprendían era palpable, electrizante. No era solo la historia que nos vendían, era la manera en la que se miraban, la complicidad que se sentía en cada escena, era algo que iba más allá de la actuación. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio todo eran especulaciones, miradas cómplices en las alfombras rojas, comentarios que se leían entre líneas, y nosotros, como buenos fans, nos emocionábamos con cada pista que encontrábamos. La confirmación llegó como un dulce regalo, una confirmación que todos estábamos esperando y que hizo estallar las redes sociales. Kerem y Hande eran pareja, nuestro sueño se había hecho realidad. Y durante un tiempo nos hicieron creer en ese amor de cuento de hadas que veíamos en pantalla. Los viajes juntos, las publicaciones en redes sociales, las entrevistas donde se dedicaban miradas llenas de amor, todo parecía perfecto. Eran la pareja del momento, la pareja que todos admiraban y que nos hacía soñar con nuestro propio final feliz. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son como las pintan. Detrás de esas sonrisas y declaraciones de amor, empezaron a surgir rumores de problemas, de discusiones, de una creciente distancia entre ellos. Los medios turcos, siempre al acecho, comenzaron a publicar noticias sobre una posible crisis en la relación. Al principio los fans nos negábamos a creerlo, intentábamos buscar explicaciones lógicas, excusas que justificaran la falta de interacción pública entre ellos. Pero las pistas eran cada vez más evidentes. La falta de fotos juntos, la ausencia de mensajes de amor en redes sociales, las declaraciones ambiguas en entrevistas, todo apuntaba a un final que, aunque doloroso, parecía inevitable. Y entonces llegó la confirmación, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans, y también como una confirmación para aquellos que ya lo habían visto venir. Las razones oficiales no se hicieron esperar, las típicas explicaciones de diferencias irreconciliables, de caminos que se separan, de prioridades distintas en la vida, pero nosotros, los que estamos acostumbrados a leer entre líneas, sabíamos que había algo más, algo que se ocultaba detrás de esas declaraciones públicas. Y es ahí, mis amores, donde empieza nuestra verdadera investigación. Vamos a analizar los posibles motivos que llevaron a la ruptura de esta pareja que tanto amamos. Primero debemos entender que aunque la química en pantalla era innegable, la vida real es muy diferente a lo que vemos en la televisión. La presión mediática, la constante exposición pública, los compromisos profesionales, todo esto puede ser abrumador para cualquier relación, y más para una que nació en medio del ojo público. Kerem y Hande vivieron su romance bajo el constante escrutinio de los medios, cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado, y esa presión, sin duda, tuvo un impacto en su relación. Además, debemos recordar que ambos son profesionales exitosos, con agendas muy apretadas y proyectos individuales que demandan tiempo y dedicación. Es posible que la falta de tiempo para dedicarle a la relación, la dificultad para conciliar sus agendas, haya contribuido a la ruptura. La distancia física, los viajes constantes por motivos de trabajo, todo eso puede debilitar incluso a las relaciones más sólidas. Pero vamos más allá de las razones obvias. También debemos hablar de las posibles diferencias personales, de esas pequeñas cosas que, aunque al principio pueden parecer insignificantes, con el tiempo pueden convertirse en grandes problemas. Es posible que sus personalidades, aunque complementarias en pantalla, no fueran tan compatibles en la vida real. Es posible que tuvieran distintas visiones sobre el futuro, diferentes expectativas sobre la relación,
diferentes formas de entender el compromiso. Y esas diferencias, por pequeñas que sean, pueden ser el detonante de una ruptura. Además, debemos tener en cuenta el factor de la fama, ese lado oscuro que puede corromper incluso a las relaciones más puras. La fama puede generar envidias, inseguridades, celos, y todo eso puede minar la confianza y el amor entre dos personas. La exposición mediática constante, los rumores infundados, los comentarios malintencionados, todo eso puede generar una gran tensión en la pareja. Y en un entorno tan volátil como el mundo del espectáculo, es muy difícil mantener una relación sana y estable. Ahora bien, mis amores, vamos a hablar de lo que realmente nos interesa, los chismes, las teorías, las especulaciones. Porque, como ya les dije, detrás de las declaraciones oficiales siempre hay una historia más jugosa. Empezaron a surgir rumores de una tercera persona en discordia, una supuesta infidelidad por parte de Kerem, que habría sido el detonante final de la ruptura. Algunos medios apuntaban a una compañera de trabajo, otros a una conocida influencer. Pero lo cierto es que nunca hubo una confirmación oficial de esos rumores, y hasta el día de hoy, sigue siendo una incógnita. Sin embargo, la sola existencia de esos rumores fue suficiente para generar más tensión entre los fans, que se dividieron en bandos, unos apoyando a Hande, otros a Kerem. Y esta división de los fans, que se convirtió en una verdadera guerra en las redes sociales, añadió más leña al fuego, haciendo que la situación fuera aún más difícil para ambos. También se habló de una posible lucha de egos, de la competencia profesional entre ellos, de que Hande podría estar eclipsando a Kerem, o viceversa. Y aunque es cierto que ambos son profesionales exitosos y que ambos tienen una gran proyección en el mundo del espectáculo, es difícil saber si realmente hubo una competencia real entre ellos. Es posible que al trabajar juntos, la línea entre lo profesional y lo personal se haya difuminado, y que esa confusión haya afectado a su relación. Pero al final, mis amores, todo esto son especulaciones, son teorías que construimos con los pocos datos que tenemos. La verdad real, la verdad que se esconde detrás de las puertas cerradas, es algo que solo Kerem y Hande conocen. Y es posible que nunca la sepamos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que nos enseña esta historia, sobre las lecciones que podemos aprender de este romance que nos enamoró y que también nos rompió el corazón. Y es que la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones son complicadas, que el amor no es un cuento de hadas, que incluso las parejas que parecen perfectas pueden tener problemas. Nos enseña que la fama, el éxito, el dinero, no son garantía de felicidad, que la vida real es muy diferente a lo que vemos en la televisión, y que es importante mantener los pies en la tierra, ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja, y no dejar que la presión externa nos afecte. También nos enseña la importancia de la privacidad, de proteger nuestra intimidad, de no exponer cada detalle de nuestra vida al ojo público. Porque la fama puede ser un arma de doble filo, puede ser la gloria, pero también puede ser la perdición. Y en el caso de Kerem y Hande, la exposición mediática, la presión de los fans, fue sin duda un factor que contribuyó a su ruptura. Es importante recordar que al final, Kerem y Hande son personas de carne y hueso, con sus defectos y virtudes, con sus propias luchas y desafíos personales. Que aunque los vimos en la pantalla interpretando a una pareja ideal, ellos también tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a decidir el rumbo de sus vidas, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y que como fans debemos respetar sus decisiones, debemos entender que no siempre podemos controlar el destino de nuestros ídolos, y que a veces, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor, tanto en sus vidas personales como profesionales. Ahora bien, ¿qué pasó después de la ruptura? Pues la verdad es que ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus respectivas carreras. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, y Kerem también sigue trabajando en nuevos proyectos. Y aunque ya no están juntos, los fans seguimos recordándolos con cariño, y seguimos soñando con la posibilidad de que algún día, sus caminos vuelvan a cruzarse. Pero por ahora, lo que podemos hacer es aprender de su historia, reflexionar sobre las lecciones que nos dejó su romance, y seguir apoyándolos en sus respectivos caminos. Y es que al final, eso es lo que importa, apoyar a nuestros ídolos, desearles lo mejor, y no dejar que el chisme y el drama nos impidan disfrutar de sus trabajos, de sus talentos, de sus logros profesionales. Porque la vida sigue y el show debe continuar. Y aunque la ruptura de Kerem y Hande nos haya dolido, nos haya decepcionado, no podemos dejar que eso nos impida seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el mundo del espectáculo.
Así que, mis amores, a seguir adelante, a seguir soñando, a seguir apoyando a nuestros ídolos, y a seguir disfrutando de la vida. Y llegamos al final de este vídeo, mis amores. Hoy hemos desgranado la historia de Kerem y Hande, de su amor, de su ruptura, de todo lo que pasó detrás de cámaras. Hemos analizado los posibles motivos de su separación, hemos especulado sobre los chismes, y hemos reflexionado sobre las lecciones que nos dejó su romance. Como pudimos ver, la historia de Kerem y Hande es un ejemplo de que la vida real no siempre es como los cuentos de hadas, que las relaciones son complicadas, que incluso las parejas que parecen perfectas pueden tener problemas, y que la fama y la presión mediática pueden ser un obstáculo muy difícil de superar. Pero también nos enseña la importancia de aprender de nuestros errores, de seguir adelante, de apoyar a nuestros ídolos, y de no dejar que la decepción nos impida disfrutar de la vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber compartido conmigo este viaje por el mundo de los chismes y los dramas del espectáculo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo de la historia de Kerem y Hande. No olviden que este es su espacio, un espacio donde podemos hablar de todo lo que nos apasiona, donde podemos compartir nuestras opiniones, y donde podemos aprender juntos. Así que los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, a que me cuenten qué les pareció este vídeo, a que me digan si tienen alguna teoría sobre la ruptura de Kerem y Hande, o a que me sugieran otros temas que les gustaría que tratáramos en el canal. Y recuerden que este canal es suyo también, y que todas sus opiniones son importantes para mí. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, a que le den like a este vídeo si les gustó, y a que lo compartan con todos sus amigos, para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir disfrutando juntos de todo lo que nos apasiona. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y sigan pendientes a nuestras redes sociales para más contenido exclusivo. Mis amores, gracias una vez más por su apoyo incondicional, por ser parte de esta gran familia, y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y todo lo que nos encanta. Hasta la próxima.